Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Muy bienvenidos a la continuación del repaso de las lecciones de escuela sabática para este primer trimestre del año 2025, en el cual estamos estudiando el amor y la justicia de Dios. Y esta semana hemos estado estudiando la lección número 11 que se titula ¿Qué más pude hacer? Pues una pregunta. Y este día jueves 13 de marzo el título es La vindicación del nombre de Dios y es un epílogo apropiado para la lección de esta semana. Pero como siempre, hermanos, los voy a invitar a que ahí donde nos encontramos reverentemente inclinemos el rostro y tengamos una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te alabamos y te glorificamos. Te damos toda la honra y la gloria que solo a ti te corresponden y las gracias, Señor, por habernos salvado, Señor, a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada en la cruz del Calvario. Señor, perdona nuestros pecados, perdona nuestras rebeldías, porque cada día nos rebelamos contra ti, Señor, y nos apartamos del camino que tú has trazado, en el cual debemos andar, guardando tus mandamientos, tus ordenanzas, tus estatutos, Señor, y haciendo tu voluntad. Señor, guíanos en este camino hacia la Canaán celestial y permite que todos como iglesia podamos seguir caminando juntos con esa unidad perfecta que solo viene por medio del poder de tu Espíritu Santo obrando en cada uno de nuestros corazones. Señor, quédate con nosotros, que tu Espíritu Santo nos guíe en el estudio de tu palabra este día y nuevamente te rogamos que perdones nuestros pecados. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, el título de ahora es La vindicación del nombre de Dios y hemos estado viendo realmente que el gran conflicto es un conflicto acerca de la ley de Dios y del carácter de nuestro Señor, el cual Satanás puso en entredicho desde que fue expulsado del cielo. Y sus mentiras fueron tan sutiles que aún los ángeles que no cayeron, eh, te- podrían tener dudas acerca del carácter de Dios, pero esas dudas se han disipado a lo largo de 6.000 años de pecado que ha sufrido este mundo, el cual ha sido instigado por Satanás y sigue siendo instigado por Satanás. Entonces, realmente, Dios tenía el poder de haber destruido a Satanás, como mencionamos anteriormente, si hubiera sido una lucha de poder únicamente. No hay comparación. Satanás es un ser creado, Dios es un ser infinito, omnipotente, todopoderoso, omnisciente, que existe desde la eternidad y existirá por la eternidad. Y Satanás tiene los días contados, como él bien lo sabe, pero como dice la palabra, también anda como león rugiente, viendo ver a quién devorar. Son los estertores de cuando usted le corta la cabeza a la serpiente, la cola sigue agitándose, pero realmente Satanás es un enemigo vencido eh, y su destino fue sellado en la cruz del Calvario, donde el Señor Jesús mostró el verdadero carácter de nuestro Padre Celestial, quien ha sido el mismo ayer, hoy y por los siglos, igual que Jesús, igual que el Espíritu Santo, que son el Dios triuno. Y por lo tanto, el nombre de Dios que fue manchado por Satanás desde el cielo, antes de que él fuera expulsado de ese lugar, ahora está siendo vindicado y ha sido vindicado, como les mencionaba, a lo largo de 6 milenios de la existencia humana en esta tierra. Y ahora, desde 1844 para acá, como menciona la lección, con el juicio previo al advenimiento, está siendo aún más vindicado el nombre de nuestro Dios. Y aquí menciona algunos versículos que vamos a leer, hermanos, que son Romanos 3 del 1 al 4 y Isaías 5, 3 y 4. Ambos están relacionados. Recuerden que la lección ha estado tratando sobre también la parábola de la viña, una de las tantas parábolas de viñas, pero en este caso la viña era el pueblo de Israel y también extendiéndolo espiritualmente, somos el pueblo de Israel espiritual. Porque Israel realmente se reveló y nosotros también nos hemos revelado. Y vamos a ver lo que dice la palabra en Romanos, Romanos 3, del 1 al 4, dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho. En todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos,
Su incredulidad habrá hecho más la fidelidad, habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Entonces, acá lo leo en la versión Reina Valera esa fue la versión Reina Valera del 60. Lo leo ahora en la versión Dios habla hoy, que es una versión que a mí en lo particular en el libro de Romanos me parece que lo aclara mucho los conceptos, que son unos conceptos bastante profundos que Pablo realmente consigna en la epístola a los Romanos. Entonces leo en la versión Dios habla hoy la misma cita, Romanos 3 del 1 al 4. Entonces, ¿qué ventajas tiene el ser judío o el estar circuncidado? Muchas, y por muchas razones. En primer lugar, Dios confió su mensaje a los judíos. ¿Qué pasa entonces? ¿Acaso Dios dejará de ser fiel por el hecho de que algunos de ellos hayan sido infieles? Claro que no, contesta el apóstol. Al contrario, Dios actúa siempre conforme a la verdad, aunque todo hombre sea mentiroso, pues la Escritura dice, serás tenido por justo en lo que dices y saldrás vencedor cuando te juzguen. Y realmente acá no solamente nosotros estamos siendo juzgados, hermanos, sino que está siendo juzgado el carácter de Dios y su veracidad, su amor y su justicia, como hemos estado estudiando todo este trimestre. Y realmente a lo largo de todo este tiempo, de estos milenios, está siendo vindicado, o sea que está siendo eh, aceptado que Dios es el que dice la verdad y Satanás es el enemigo que es mentiroso desde el principio. Y hermanos, acá hago un pequeño paréntesis para mencionar que realmente posiblemente de todos los pecados que cometemos, la mentira es quizás uno de los que menos cuidado le ponemos, y de hecho hay personas que mienten con tanta facilidad y con tanta frescura y no se ponen a pensar que realmente es una de las características del adversario, de Satanás, que ha sido mentiroso desde el principio. Así que tengamos mucho cuidado, hermanos, cuando estemos por proferir una mentira, realmente detengámonos porque estamos también transgrediendo uno de los mandamientos de Dios que dice no hablarás falso testimonio. Entonces, ahora este versículo de Romanos, esta sección tenía que verse a la luz de lo que hemos estado estudiando, que está en Isaías 5, versículos 3 y 4, es la historia de la viña allá en el Antiguo Testamento, que después Jesús amplía y dice, ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, y le está hablando aquí directamente a los judíos, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Y algunos de los eruditos, especialmente el autor de la lección, el doctor John Peckham, él menciona que escarbando en los vocablos antiguos, acá, uvas silvestres, realmente era una uva, la versión de Isabel la traduce como uva agria, pero realmente eran uvas podridas que ya venían malas desde que estaban en las ramas, o sea que no se podían comer para nada. Entonces, hermanos, Dios escogió a su pueblo Israel, les dio todas las facilidades, los guió por el desierto, les dio la tierra prometida, les dio hegemonía sobre los pueblos que los rodeaban, y el pueblo de Israel constantemente se apartó de Dios. Y el reino del norte, que fueron 10 tribus, fue llevado cautivo por Asiria antes que el reino de Judá fuese llevado, que era el reino del sur, por Judá, y la tribu de Benjamín fuese llevado cautivo por Babilonia, por los babilonios. Realmente colmaron la copa de la ira de Dios y entonces Dios los entregó a que fueran dispersados. Y sin embargo, después lo volvió a traer porque ya en la época de los romanos, cuando nace nuestro Señor Jesús, ya el pueblo de Israel nuevamente se ha regresado, como lo vemos en los libros de Esdras y Nehemías y las profecías de Daniel, que iban a reconstruir Jerusalén, los muros y el templo. Y ya nuevamente es una nación pujante, pero ahora está sometida al yugo romano. Pero volvió
Jehová tuvo misericordia de ellos aún en el cautiverio y los trajo de regreso a su tierra. Pero ahora vamos a regresar al tema que nos ocupa, que estamos viendo en este día, que es la vindicación del nombre de Dios. Y finalmente hemos visto que el nombre de Dios es vindicado en el Antiguo Testamento porque dice, ¿qué más podría yo haber hecho? Y la respuesta es, Dios no pudo haber hecho nada más de lo que hizo. Realmente vació el tesoro más grande del cielo para alcanzarnos a nosotros, la humanidad caída, y salvarnos de la muerte eterna y las consecuencias del pecado. Y al final, ya en los últimos libros de Apocalipsis, ya en la parte escatológica, que es para el fin del tiempo, encontramos a los salvados en el capítulo 15, en versículo 13, dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Finalmente, los redimidos reconocen que Dios dijo la verdad desde el principio y que Él es justo y verdadero, justo y veraz. Y en Apocalipsis 19, del 1 al 6, encontramos también nuevamente ese episodio donde tenemos los aleluyas, que es ese vocablo únicamente lo encontramos acá en este sector de, eh, del Nuevo Testamento en el libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia. Leo en Apocalipsis 19 del 1 al 6, dice, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén. Aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía nuevamente, aleluya, porque el Señor, nuestro Dios todopoderoso, reina. Este ya es un epílogo adecuado para llegar a la parte donde hemos estado también estudiando a lo largo de la lección, que enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y no habrá más llanto, ni muerte, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron y Dios hará todo nuevo. Pero realmente en Romanos nos dice que no solamente los redimidos se inclinarán ante Dios, al final incluso los malvados van a reconocer y Satanás mismo va a reconocer que Dios tenía razón y su carácter va a ser vindicado ante todo el universo y por toda la eternidad. Romanos 14, 11 dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y esto realmente, hermanos, no solo está en el Nuevo Testamento, sino que el apóstol Pablo lo tomó de Isaías también, que Isaías 45:23 dice, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia nuevamente el aspecto del carácter de Dios que hemos estado estudiando todo este trimestre, y no será revocada, dice, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Aquí no dice solo los que creyeron en mí, solo los que me aceptaron a mí, solo los que aceptaron a mi hijo como su salvador personal, sino que dice toda rodilla y toda lengua confesará que Dios es Rey por la eternidad. Y esto es los que le aceptaron y los que lo rechazaron, justos e impíos. Y y acá la lección nos menciona que realmente dice, en el juicio en la última instancia Dios resulta vindicado en la cruz y a través de todo el plan de redención. En el juicio previo al advenimiento, Dios es vindicado ante el universo. Luego en el juicio posterior al advenimiento, esos son durante los 1000 años,
durante el cual los redimidos incluso juzgarán a los ángeles. Dios también será vindicado, ya que los redimidos habrán tenido la oportunidad de revisar los registros y ver por sí mismo por qué Dios actuó como lo hizo y que todas las decisiones de Dios fueron siempre perfectamente justas y amorosas. Leo en Primera de Corintios 6, 2 y 3, que es lo que está mencionando acá, para que estemos claros que la palabra de Dios lo menciona y dice: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Y realmente, hermanos, los ángeles que serán juzgados son los Satanás y sus ángeles, que son los que se apartaron del camino. Los ángeles que quedaron en el cielo realmente siguieron alabando a Dios y se mantuvieron en su presencia por los siglos inmemoriales, y durante todos estos milenios, y seguirán en su presencia por toda la eternidad. Pero realmente hemos de juzgar realmente y vindicar el carácter de Dios, de por qué una tercera parte de los ángeles se rebeló contra Dios y por qué estaban equivocados. Eh, y finalmente, hermanos, en la lección nos dice: toda rodilla se doblará, lo que yo les estaba leyendo, que está en Romanos, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Esto también está en Filipenses 2, 10 y 11. Y acá dice: antes que todo termine, las preguntas serán contestadas. Todas esas preguntas, todas esas dudas que Satanás sembró en las mentes de todo el universo, dice en 1 Corintios 4, 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. En la versión Dios habla hoy lo traduce así: por lo tanto, no juzguen ustedes nada antes de tiempo. Esperen a que el Señor venga y saque a la luz lo que ahora está en la oscuridad, y dé a conocer las intenciones del corazón. Entonces Dios dará a cada uno la alabanza que merezca. Hermanos, Dios está siendo vindicado y ha sido vindicado ante los ojos del universo. Y finalmente Dios surgirá como vencedor, como siempre ha sido, y realmente todo el universo podrá comprender que Dios estaba en lo correcto y Satanás estaba equivocado. Y finalmente, después de esos 1000 años, durante el tercer advenimiento hacia la tierra, ya con la ciudad santa y los redimidos, Satanás, el pecado y la muerte serán destruidos por la eternidad, y ya nunca más el virus del pecado infectará a este universo maravilloso que Dios creó. Que tanto ustedes como yo podamos prepararnos para estar ahí y poder morar con nuestro Señor, con el Padre Celestial, con nuestro Señor Jesucristo, que estarán en la ciudad santa, y ellos morarán con su pueblo y con su Espíritu Santo por toda la eternidad. Que Dios les bendiga grandemente.